Hola. Hoy nos metemos de lleno en algo que hacemos todos los días, casi sin darnos cuenta. ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Qué nos lleva a elegir, no sé, una marca sobre otra? O a meter algo en el carrito que ni estaba en la lista. Exactamente. Vamos a explorar este mundo tan interesante del comportamiento del consumidor. Nos basamos en un artículo bastante completo que analiza todo esto. La idea es intentar entender qué se cuece en la cabeza de una persona, o bueno, incluso de un grupo, cuando decide elegir, comprar, usar o hasta tirar un producto o un servicio. Es una mezcla muy curiosa de psicología, sociología, marketing. Claro. Y entenderlo, la verdad, es útil para todos, ¿eh? No solo para las empresas. Nos ayuda a ser más conscientes de nuestras propias decisiones al final. Para empezar con algo que llama la atención. Según la fuente, ¿sabías que casi un tercio, ojo, un tercio de las compras en el súper son impulsivas? O sea que no estaban planeadas. Luego vemos por qué. Venga, vamos a desgranar esto. Perfecto. Pues primero, si te parece, aclaramos qué es exactamente esto del comportamiento del consumidor. A ver, en esencia, es el estudio de cómo las personas, los grupos, incluso organizaciones, pues seleccionan, compran, usan y hasta desechan bienes, servicios, ideas, lo que sea, para satisfacer sus necesidades o deseos. O sea que no es solo el momento de pagar en la caja, no. Va mucho más allá. Muchísimo más. Abarca todo el proceso, ¿sabes? Las emociones que sentimos, las actitudes que tenemos, las preferencias que vamos desarrollando antes, durante y después de la compra. Entiendo. Implica actividades como, pues, buscar información, comparar opciones, la propia experiencia de usarlo, claro, y hasta cómo nos deshacemos de las cosas, ya sea reciclando o, yo qué sé, vendiéndolo en Wallapop. Y me imagino que todos reaccionamos igual a todo esto. Pues no. Fundamentalmente reaccionamos de tres maneras. Con respuestas emocionales o afectivas, que son nuestros sentimientos, ¿vale? Luego respuestas mentales o cognitivas, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Y finalmente, respuestas de comportamiento o conativas, las acciones que se ven, como comprar, usar, tirar. Vaya. Es un campo que bebe de muchas disciplinas, como decíos. Psicología, sociología, marketing, por supuesto, economía conductual. Nació como una rama del marketing allá por los años 40 o 50, buscando un enfoque más científico para entender por qué la gente compraba. Entendido. Entonces, si pensamos en una compra concreta, ¿cómo va ese proceso en nuestra cabeza? A veces se habla de la caja negra del consumidor, ¿no? Entran estímulos, publicidad, una necesidad, y sale una respuesta, comprar o no comprar. ¿Qué pasa ahí dentro? Ahí está lo interesante. Efectivamente, ese proceso interno es complejo. Y como veremos, está súper influenciado por factores de dentro y de fuera. Normalmente se habla de 5 etapas principales. ¿Y la primera, cuál sería? Pues la primera es el reconocimiento del problema, o de la necesidad, vaya. Es el momento en que nos damos cuenta de que hay una diferencia entre cómo estamos ahora y cómo nos gustaría estar. Es ese, uy, necesito algo, o me apetece tener esto. ¿Y qué puede despertar esa sensación? Pues mira, un montón de cosas del día a día. Que se te acaba la leche, claro. O que necesitas tinta para la impresora nueva. O simplemente no estás contento con tu móvil actual. Claro. O incluso el marketing, ¿eh? Un anuncio te puede recordar una necesidad o a veces hasta crear una que no tenías tan presente. Y luego, pues, cambios en la vida. Si vas a tener un bebé, de repente necesitas un montón de cosas nuevas. Claro, y no es lo mismo comprar el pan que comprarse un coche. Le dedicamos un esfuerzo diferente. Exacto. El nivel de deliberación, de pensarle, varía mucho. Hay decisiones que son rutinarias, casi automáticas, son para productos baratos que compras a menudo. Otras requieren una resolución limitada. Ya conoces algo del producto, pero comparas un poco. Y luego están las de resolución extensiva. Esas son las gordas, ¿no? Eso es. Compras importantes, caras o que sentimos que dicen mucho de nosotros. Ahí sí que investigamos, comparamos a fondo, le damos vueltas. Vale, ya sabemos que necesitamos algo. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca la búsqueda de información. Y lo primero, curiosamente, es mirar hacia adentro, tirar de memoria. ¿Qué marcas conozco de esto? ¿Qué experiencias he tenido antes? Aquí aparece una idea interesante. El conjunto evocado. Conjunto evocado, ¿qué es eso? Son las poquitas marcas que te vienen a la cabeza de forma espontánea cuando piensas en una categoría de producto. Y lo más llamativo, según dice la fuente,
Es lo pequeño que suele ser ese conjunto. A menudo solo 3 o 5 marcas. ¡Ostras! ¿Solo 3 a 5? ¿Con la cantidad de opciones que hay? Pues sí, es sorprendente. Es un filtro mental muy potente. ¿Y si con esas pocas no nos llega o no nos convencen? Entonces pasamos a la búsqueda externa. Preguntamos a amigos, buscamos en Google, leemos reseñas online, vamos a tiendas a mirar. Internet, claro, ha cambiado esto radicalmente. Nos da acceso a un mogollón de información, claro. Antes, la publicidad machacona era clave para meterse en ese pequeño conjunto evocado. Ahora es fundamental que la info de tu marca esté donde la gente busca. Tienes que estar en todas partes, ser omnicanal. Beneficios pueden ser de dos tipos. A ver, por un lado, los funcionales, o sea, las características prácticas, tangibles. La batería del móvil dura mucho. Este detergente quita bien las manchas. Cosas así. Lo práctico. Exacto. Y por otro lado, los beneficios psicosociales. Estos son más abstractos. Tienen que ver con cómo nos hace sentir el producto o qué creemos que dice de nosotros a los demás. Esta marca de ropa me hace parecer más, no sé, moderna. Este coche me da cierto estatus. Ahí entra la famosa personalidad de marca, ¿no? Justo. La idea de que las marcas tienen como una personalidad y que a menudo pues preferimos las que sentimos que encajan con la nuestra o con la imagen que queremos proyectar. Se llama autocongruencia. Curioso. Y fíjate, la fuente dice algo interesante. La gente con menos experiencia en un producto se fija más en lo funcional, en lo práctico. Mientras que los más expertos, que ya dan por sentadas ciertas cosas, valoran más estos aspectos abstractos de autoexpresión. Tiene lógica. Y claro, no todos valoramos lo mismo. Para mí el precio puede ser clave, para otro el diseño. Por supuesto, los criterios de evaluación, precio, calidad, diseño, marca, comodidad, varían un montón según la persona y también según la situación de compra. Le damos un peso diferente a cada criterio y bueno, de forma más o menos consciente, hacemos nuestros cálculos y llegamos a una preferencia. Y después de evaluar, llega el momento de la verdad. La decisión de compra. Ahí se forma la intención. Vale, me compro la marca X, pero ojo, una cosa es la intención y otra la compra real. Que no siempre compramos lo que habíamos decidido. Pues no siempre. Hay una brecha entre querer comprar y hacerlo. Y para las empresas, claro, es fundamental cerrar esa brecha, conseguir que la intención se convierta en venta, lo que llaman la tasa de conversión. ¿Y qué hacen para, digamos, empujarnos un poquito a dar el paso final? Pues usan distintas tácticas, claro. Ofrecer facilidades de pago, crédito fácil, promociones que crean urgencia, oferta limitada, solo hoy, regalo con tu compra, mensajes muy directos, compra ahora, añádelo al carrito. Y que el proceso sea súper fácil y rápido, muy conveniente. La comodidad es clave. Totalmente. Y a veces, en el último momento, la recomendación de un vendedor, una opinión de alguien ahí mismo, puede ser lo que incline la balanza, ¿vale? ¿Hemos comprado? ¿Se acabó aquí el proceso? ¿Qué va? Falta una etapa súper importante, la evaluación post-compra. Ahora toca comparar lo que esperábamos con lo que hemos vivido realmente. ¿El producto cumple? ¿Estamos contentos con la compra? Esto es vital para el futuro. Claro, para saber si repetimos o no. Exacto. O si recomendamos la marca. O todo lo contrario. Si la experiencia es buena, genial. Satisfacción. Esto puede llevar a volver a comprar, a ser leal a la marca, a hablar bien de ella. ¿Y si es mala? Pues surge la insatisfacción. Y eso puede llevar a quejas, a devolver el producto, a poner una mala reseña en Internet, que hoy en día tienen un alcance tremendo, y, lógicamente, a no volver a comprar esa marca. Hay veces que, sobre todo después de una compra importante, te quedas un poco, ¿habré hecho bien? ¿Era la mejor opción? Ese run run. Eso es la disonancia cognitiva, o como se dice a veces, el remordimiento del comprador. Es esa sensación de ansiedad, de duda después de comprar. ¿Seguro que he elegido bien? ¿Y qué hacemos para quitarnos esa sensación? Pues inconscientemente, muchas veces, buscamos confirmación. Buscamos información que nos diga que sí, que hemos tomado una buena decisión. Leemos reseñas positivas del producto que ya hemos comprado, preguntamos a amigos que lo tengan o incluso prestamos más atención a los anuncios de esa marca, que refuerzan nuestra elección. Necesitamos autoconvencernos. O sea, que el proceso de aprendizaje no acaba con la compra, sigue después. Exactamente.
Cada compra es como un pequeño experimento. Teníamos unas hipótesis, nuestras expectativas, las ponemos a prueba usando el producto y con esa experiencia ajustamos nuestras creencias y actitudes para la próxima vez. La verdad es que es un proceso bastante más complejo de lo que parece a simple vista. Y decías antes que no ocurre en el vacío, que hay muchas influencias externas e internas. Así es. Podemos agrupar todas esas influencias en dos grandes categorías. Las internas, que vienen de dentro de nosotros mismos, y las externas, que vienen del entorno que nos rodea. Vale, empecemos por las internas. ¿Qué cosas nuestras influyen en cómo compramos? Pues varias cosas importantes. Primero, nuestra identidad. Quiénes creemos que somos, nuestros intereses, habilidades, pero también nuestra identidad social, los grupos a los que sentimos que pertenecemos, por edad, estilo de vida, religión. Esa necesidad de pertenencia es fundamental. Entiendo. Luego, factores más, digamos, objetivos, los demográficos, nuestra edad, nuestros ingresos, a qué nos dedicamos. También los psicográficos, que tienen que ver con nuestro estilo de vida, nuestros valores. Y, por supuesto, nuestra personalidad, nuestras actitudes generales, nuestras creencias. Y, muy importante, nuestras motivaciones y emociones. La motivación, has dicho, es como el motor, ¿no? Que nos empuja a actuar. Básicamente, el deseo de satisfacer necesidades. Y estas motivaciones pueden ser, digamos, de dos tipos. Negativas, para evitar algo malo, comprar una aspirina para quitar el dolor, o positivas, para conseguir algo bueno, comprarte un helado porque te apetece, por placer. Tiene sentido. También influye mucho el nivel de implicación o involucramiento que tengamos con la compra. No le damos la misma importancia ni el mismo esfuerzo a comprar, yo qué sé, un coche, que es una compra de alta implicación, con mucho riesgo percibido, que a comprar un chicle, baja implicación, poco riesgo. Y nuestra forma de ver el mundo, nuestra percepción, también contará, imagino. Fundamental. La percepción es cómo recibimos, organizamos e interpretamos toda la información que nos llega a través de los sentidos. Y lo más importante es que es subjetiva y selectiva, ¿Selectiva? ¿En qué sentido? en que no podemos procesar toda la información que nos rodea. Es imposible. Así que filtramos constantemente. Decidimos a qué nos exponemos y a qué no. Exposición selectiva. Dentro de eso, prestamos atención a unas cosas e ignoramos otras. Atención selectiva. Luego, interpretamos la información según nuestras ideas previas, comprensión selectiva. Y finalmente, recordamos solo una parte de todo ello, retención selectiva. Vaya tela. O sea que vivimos un poco en nuestra propia burbuja de información, ¿no? En cierto modo, sí. Y esto tiene un impacto enorme en qué marcas consideramos siquiera, cómo interpretamos sus anuncios, todo. También entra aquí la percepción de los símbolos. A menudo no compramos solo un objeto, compramos lo que significa. Como por ejemplo, Una marca de lujo puede ser un símbolo de estatus, una marca de ropa deportiva un símbolo de estilo de vida activo. Los productos y las marcas comunican cosas sobre nosotros o sobre cómo queremos que nos vean. he entendido. Vale, esas son las influencias internas. ¿Y las externas? Lo que viene de fuera. Pues la más grande y abstracta es la cultura. Los valores, las normas, las costumbres que comparte una sociedad. Esto afecta a casi todo. Cómo entendemos las necesidades básicas, cómo buscamos información, qué consideramos aceptable o deseable, cómo interpretamos un anuncio. ¿Puedes poner un ejemplo de cómo la cultura afecta a la compra? Claro, la fuente mencionaba algo sobre Ferrari en China. Parece que allí, en ese mercado, a veces se valora más la gratificación instantánea, el tener el coche ya, mientras que, quizás en Occidente, tradicionalmente, se apreciaba más la espera por un modelo personalizado, hecho a medida. Las marcas globales tienen que entender y adaptarse a estas diferencias culturales. Interesante. Y dentro de una cultura grande hay grupos más pequeños, ¿no? Eso es. Están las subculturas, grupos que comparten valores específicos, basados en la edad, los jóvenes, los mayores, la geografía, la gente de una región concreta, la religión, la etnia. Y ahora se habla mucho de las tribus. Sí, las tribus de consumidores. Son grupos que se forman no tanto por características demográficas, sino por intereses, pasiones o estilos de vida compartidos. Piensa en los skaters, los aficionados a un tipo de música, los moteros. Se identifican entre sí, a menudo con símbolos, ropa, rituales propios. Como los fans de una marca, ¿no? Exacto. A veces la tribu se forma alrededor de una marca o un producto. El ejemplo clásico es el Hog,
el Harley Owners Group, los dueños de Harleys, forman una comunidad muy fuerte. Para el marketing, estas tribus son súper interesantes. Son segmentos de mercado muy definidos y a menudo marcan tendencias. Otra influencia clásica, la clase social. ¿Sigue siendo relevante hoy en día? Pues sí, aunque sea un concepto a veces delicado o difícil de medir con precisión. El estatus socioeconómico, que suele basarse en una combinación de ingresos, nivel educativo y ocupación, sigue influyendo en los patrones de consumo. ¿En qué se nota? Pues determina en gran medida la capacidad de gasto, sobre todo el gasto discrecional, el que no es para necesidades básicas. Y también puede asociarse a ciertas preferencias. Marcas de lujo versus marcas más funcionales, compra más planificada versus compra más impulsiva, el tipo de ocio que se consume. Y luego está la gente que conocemos, la familia, los amigos, los compañeros. Claro, los grupos de referencia. Son los grupos que usamos como punto de comparación, como guía para nuestras propias actitudes y comportamientos. La familia suele ser el grupo primario más influyente, sobre todo en la infancia y adolescencia. Luego están los grupos secundarios, amigos, compañeros de trabajo, gente del gimnasio, de un club. Y esos grupos a los que nos gustaría pertenecer. Esos son los grupos aspiracionales. Admiramos sus valores o su estilo de vida y a veces compramos ciertas cosas para sentirnos más cerca de ellos. Y al revés, también hay grupos disociativos, aquellos de los que queremos distanciarnos activamente y evitamos consumir lo que ellos consumen. Aquí es donde encajan los famosos influencers, ¿verdad? Totalmente. Son los líderes de opinión. Personas que, por su conocimiento, carisma o credibilidad en un área concreta, tienen una influencia significativa en las decisiones de compra de otros. Antes podían ser periodistas expertos, famosos. Ahora cada vez más son bloggers, youtubers, instagramers. Que a veces generan más confianza, ¿no? A veces sí, porque se perciben como más cercanos o auténticos que la publicidad tradicional o las celebridades. Identificar y colaborar con los líderes de opinión adecuados es un reto pero muy importante para las marcas hoy en día. Hablando de influencias externas potentes, un evento global como la pandemia de COVID-19 tuvo que cambiar muchas cosas en cómo compramos. Muchísimo. La fuente destaca dos comportamientos que se vieron muy claros y que se exacerbaron con la pandemia. Uno fue la compra por pánico. Ah, sí, lo del papel higiénico. Exacto. Acumular productos básicos no por necesidad real inmediata, sino por miedo, por incertidumbre. Era una forma de intentar recuperar una sensación de control en una situación que nos superaba. ¿Y el otro comportamiento? El contrario, en cierto modo, la compra por venganza o revenge buying. Compra por venganza. Suena fuerte. Sí, se refiere a ese gasto a veces desmesurado, sobre todo en artículos de lujo o caprichos, que se produjo después de los periodos de confinamiento o restricciones. Era como una forma de liberar tensión, de compensarse por el tiempo perdido o las dificultades pasadas. La fuente menciona un caso de una tienda Hermes en China que facturó una barbaridad en un solo día al reabrir. Vaya, parece casi una terapia de consumo. En cierto modo, sí. Una búsqueda de felicidad o de compensación emocional a través del gasto, como respuesta a una crisis externa. Pero la pandemia trajo más cambios, claro. ¿Cómo cuáles? Pues aceleró brutalmente la adopción de la compra online, por necesidad primero y luego por costumbre. Cambió prioridades, más gasto en ropa cómoda para estar en casa, en tecnología para teletrabajar, en cosas para el hogar. Y también parece que aumentó un poco la conciencia ecológica, la preferencia por productos sostenibles. Y mucha gente probó marcas nuevas o aprendió a usar canales digitales que antes no usaba. Queda claro que son muchísimos los factores que influyen. Aparte de todo este proceso de decisión y de las influencias que hemos visto, hay otros conceptos clave que nos ayuden a entender mejor por qué compramos como compramos. Sí, hay varios conceptos más que son interesantes. Por ejemplo, la percepción del riesgo. ¿Te refieres al miedo a equivocarnos cuando compramos algo? Justo eso. Es la incertidumbre que sentimos sobre las posibles consecuencias negativas de una compra. Que el producto no funcione como esperamos, riesgo de rendimiento o funcional, que perdamos dinero, riesgo financiero, que nos pueda hacer daño, riesgo físico, que afecte a cómo nos ven los demás, riesgo social, o incluso que nos haga sentir mal con nosotros mismos, riesgo psicológico. Y supongo que sentimos más riesgo con unas compras que con otras. Claro, generalmente percibimos más riesgo en los servicios,
ir a un restaurante nuevo o contratar un seguro, que en los productos físicos, porque los servicios son intangibles, no los puedes tocar ni ver antes de comprarlos. Son más difíciles de evaluar previamente. Ese miedo, ese riesgo percibido, pues buscamos más información, claro. Confiamos en marcas conocidas que nos dan cierta seguridad. Leemos opiniones de otros usuarios, buscamos recomendaciones, buscamos garantías, políticas de devolución fáciles o intentamos probar el producto antes, si es posible. Muestras gratuitas, periodos de prueba, todo lo que nos dé más seguridad. Mencionaste también al principio la compra impulsiva, esa que hacemos sin planificar. Sí, esa compra que no estaba prevista y que surge en el momento, en la tienda o incluso online. Puede ser un impulso puro. Anda, qué chulo esto, me lo llevo. O puede ser un recordatorio. Ves el producto y te acuerdas de que lo necesitabas. O una sugerencia. Verlo te crea la necesidad en ese momento. O incluso a veces es un impulso planificado. Sabías que querías algo de esa categoría, pero decides qué marca y cuándo comprarlo en el momento, quizás por una oferta. Y decías que es bastante común, ¿no? Sobre todo en el súper. Sí, la fuente habla de cerca de un 28%, casi un tercio, en supermercados. Es típico de productos como dulces, bebidas, revistas, cosméticos. Por eso suelen estar colocados estratégicamente cerca de las cajas, para atentar en el último momento. Otro tema que me parece fascinante es cómo nos influye la estética, el diseño de las cosas, los colores. Muchísimo. La estética y la fluidez visual son súper importantes. Nos formamos una primera impresión sobre un producto en cuestión de segundos, literalmente. La fuente dice que en unos 90 segundos ya hemos decidido si algo nos gusta o no. 90 segundos, tan rápido. Sí. Y una parte enorme de esa evaluación inicial, entre el 60 y el 90%, se basa solo en el color. Vaya, tanto poder tiene el color. Pues parece que sí. Asociamos colores a emociones, a atributos. Por ejemplo, azul o negro suelen asociarse a calidad, a seriedad, a productos más caros. Amarillo o naranja quizá a algo más barato, más divertido, ofertas. El color comunica mucho sobre la personalidad de la marca. Y aparte del color, pues también la composición visual. Cómo están ordenados los elementos en un envase o en un anuncio. Parece que preferimos cierta simetría o que los elementos importantes estén centrados. El uso de imágenes también es clave. Procesamos las imágenes mucho más rápido y fácil que el texto y las recordamos mejor. Y hasta la tipografía, el tipo de letra. Fuentes que parecen escritas a mano pueden evocar lujo o feminidad, mientras que fuentes más limpias, tipo sans serif, sugieren modernidad, tecnología. O sea, que nuestro cerebro prefiere lo que le resulta fácil y bonito de mirar. Exacto. Buscamos la fluidez perceptiva. Si algo es fácil de procesar visualmente, nos genera una sensación agradable, y eso se transfiere al producto o a la marca. Y ya para ir terminando, un tema cada vez más presente: el impacto ambiental de todo lo que consumimos. Sí, es una consideración cada vez más importante, afortunadamente. Nuestro consumo tiene consecuencias reales en el planeta: el uso de recursos naturales, la energía, la generación de residuos, la huella de carbono. Y el marketing intenta responder a eso, ¿no? Con el marketing verde. Claro, el marketing verde o ecológico intenta atraer a esos consumidores que están más concienciados, pero aquí también entran en juego factores psicológicos. ¿Cómo cuáles? Pues a veces tenemos sesgos, como el sesgo de soy mejor que la media, que nos hace pensar que nuestros pequeños esfuerzos por reciclar o consumir menos son más significativos que los de los demás. O mecanismos de negación, que nos ayudan a reducir la sensación de culpa o responsabilidad personal ante un problema tan grande como el cambio climático. Es complejo. La verdad es que sí. Vaya recorrido hemos hecho. Queda claro que comprar no es un acto tan simple como parecía al principio. Es como una danza compleja entre lo que necesitamos, lo que sentimos, lo que pensamos y todo lo que el mundo a nuestro alrededor nos dice y nos sugiere. Totalmente. Desde la cultura en la que hemos crecido hasta el color de un envase, pasando por la opinión de un amigo o un influencer o nuestro estado de ánimo en ese momento. El comportamiento del consumidor es increíblemente dinámico. Cambia constantemente, con la tecnología, con los eventos mundiales, con las modas sociales. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues yo diría que la idea de que entender estos patrones es vital.
Es vital para las empresas que quieren conectar de verdad con la gente, claro. Pero también es muy útil para nosotros, como personas individuales. Nos ayuda a tomar decisiones más informadas, más conscientes, más reflexivas sobre nuestro propio consumo. ¿Qué compramos? ¿Por qué lo compramos? ¿Y cómo lo usamos o desechamos? Y esto me lleva a una última reflexión, algo que ha estado flotando en toda la conversación. Si las empresas, a través de toda esta investigación, usando la neurociencia, el análisis de cantidades masivas de datos, llegan a entender tan profundamente nuestras motivaciones, incluso las que ni nosotros mismos conocemos bien, las que son subconscientes. Claro, eso plantea preguntas importantes, ¿no? Sobre la ética de todo esto, sobre el equilibrio de poder en la relación entre quien vende y quien compra. ¿Hasta qué punto es lícito o justo usar ese conocimiento tan íntimo de nuestros botones psicológicos para influir en nuestras decisiones? Da que pensar, desde luego. Sí, es algo sobre lo que merece la pena darle una vuelta. Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el comportamiento del consumidor. Ha sido súper interesante. Hasta la próxima. Un placer. Hasta pronto.